Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Shorty. Hoy os voy a traer un vídeo que habla sobre toda la verdad de la no renovación de Leo Messi, ya que se han especulado muchísimas cosas como lo del límite salarial y cosas así, pero hace unos días publicó una noticia Iván San Antonio en Sport, donde publica toda la verdad de la no renovación de Leo Messi. Y os la quería traer para que se aclarara todo y desenmascaremos a la gente, pues que tenemos que desenmascarar y no que a lo mejor culpamos a gente que no es así, ¿vale? Yo la verdad es que me sorprendió y bueno, entendí muchas cosas y os lo quiero traer para todos, para que lo veáis y cada uno pues que decida lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer. Os voy a leer la noticia porque no quiero haceros yo un resumen para no olvidarme de nada. Pone: la Liga necesitaba una inyección económica porque habla del 2021 cuando entró Joan Laporta a la presidencia, ¿vale? Y que la Liga estaba muy mal porque había pasado todo lo del COVID y estaba en la bancarrota. Y aquí pone: la Liga necesitaba una inyección económica urgente y Javier Tebas se puso manos a la obra. El presidente de la patronal encontró la solución en el fondo de inversión CVC, que invertiría, que se informó en un primer momento, 1.994 millones, después de varios meses de la cifra, según diversas fuentes, alcanzaba los 2.700 millones, a cambio de los derechos televisivos de la competición durante 25 años. Aunque algunas informaciones apuntan a que el contrato es más largo. Tebas, enemistado con Florentino Pérez, necesitaba al Barça como aliado y se reunió en Lleida con Joan Laporta y al empresario Jaume Roures, cuya relación con ambos viene de muy lejos. Los tres quedaron para comer en el restaurante Mini y durante ese agape que se produjo el 3 de julio se sentaron las bases de la entrada del Barça en el acuerdo con CVC. Un movimiento que, de forma paralela, permitiría al presidente blaugrana cumplir su promesa y diseñar la operación que debía renovar a Leo Messi. Había dado su palabra a Jorge Messi, padre del futbolista, de que así sería. O sea que se reunió con Tebas, Joan Laporta, para entrar en el CVC y había prometido tanto a Jorge Messi como al propio Messi que conseguiría el dinero para renovar a Leo Messi. Un mes más tarde, el lunes 2 de agosto, Javier Tebas ofreció todos los detalles de forma interna a los clubs, los años de duración, el montante económico, que el crédito iba a deuda y contra futuros ingresos. No a todos, Barça y Real Madrid aparecerían quedar al margen y de hecho los blancos estaban absolutamente al margen. No así el club blaugrana, como ya hemos comentado anteriormente, porque Joan Laporta sí que se reunió con Tebas, cosa que Tebas, como se lleva mal con Florentino, no se reunió. El proyecto se había pactado comiendo en Lleida, pero este lunes es cuando empieza a torcerse todo de tal forma que acabaría siendo irreversible por el futuro blaugrana del 10, o sea, de Messi. Laporta ese mismo día ya empieza a entender que su plan no era del todo infalible. Pone: Laporta tenía un plan. Cuando Tebas da a conocer el contrato con CVC, sin que aparentemente Barça y Real Madrid supieran nada de él, Florentino Pérez, nada más llegar la información, entra en cólera. No sabía nada del acuerdo y, por supuesto, no estaba dispuesto a ceder ante Javier Tebas. Ante esa situación, el presidente blanco llamó al financiero Javier de Jaime, máximo responsable de CVC en España e Italia, para citarle esa misma tarde en su despacho, personalmente. Una vez allí, le pide que le explique con todo lujo de detalles en qué consiste lo que la Liga está a punto de aprobar con su fondo de inversión. El poder del dirigente es conocido de sobras y con un par de telefonazos podía comprometer alguna de las inversiones de CVC, algo que obviamente no entraba en los planes de Jaime. O sea que mirad qué poder tiene aquí Florentino, que podría haber fastidiado alguna de las operaciones de CVC. Por eso se persona este de Jaime allí, si no, ¿de qué se va a personar? ¿Vale? Bueno, Florentino se quiere enterar bien de lo que pasa.
Florentino no da crédito a lo que escucha por parte de su interlocutor, porque en aquel momento, algo que más adelante cambiaría, el dinero invertido por CVC, como explicábamos, debía ser contabilizado como deuda, pero es que además el acuerdo era muy beneficioso para el fondo, pero muy poco para los clubs. Por lo menos así lo entendía el máximo dirigente del conjunto madridista, que ni necesitaba entonces aquel dinero ni sobre todo lo necesitaba al precio que debía pagar por él. Para el máximo dirigente blanco, los derechos televisivos de una competición como la Liga debían valorarse de forma mucho más generosa de la que lo hacía el fondo. Todo eso se cocía en Madrid, mientras en Barcelona Laporta seguía con los preparativos que debían llevar a la firma de renovación de Leo Messi. De hecho, el argentino pasaba unos días de vacaciones en Ibiza junto a amigos y compañeros como Luis Suárez, Di María, Berratti, Paredes o Cesc Fábregas. Su padre, tras atender a la llamada de Joan Laporta, aterrizó en vuelo privado en Barcelona, procedente de Miami, el miércoles de esa misma semana. Messi estaba citado el jueves 5 de agosto a las 16 horas en sus propias oficinas de la ciudad condal, el despacho de Leo Messi, manager, para sellar bajo notario el contrato. Después vendrían esa misma tarde las imágenes sobre el césped del Spotify Camp Nou, firmando unos documentos que ya habían firmado formalmente. Incluso la nota de prensa estaba ya redactada y lista para ser enviada a los medios de comunicación, anunciando al mundo la continuidad del argentino. Aquel texto quedó para siempre guardado en el fondo del cajón, evidentemente, porque ya sabemos todos cómo terminó la historia. Pero volvemos a la capital española y en concreto a la zona noble de la Casa Blanca. Una vez informado de forma diligente por Javier de Jaime, el siguiente movimiento de Florentino Pérez fue pedir a José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid y su mano derecha en el club, que llamara a Ferran Reverter, su anónimo en el Barça, o sea, el número 1 después de Joan Laporta, para preguntarle si estaba al corriente del acuerdo al que había llegado Joan Laporta con Javier Tebas para aceptar las condiciones de CVC. Sí, porque una cosa que no ha comentado aquí es que de Jaime seguramente ya le comentó a Florentino que Joan Laporta ya había quedado de acuerdo con Tebas, ¿vale? Porque este de CVC no tenía que guardar ningún secreto. Javier Tebas sí que lo quería guardar, ya que se quedó con un trato con Joan Laporta. Pero supongo que Florentino ya se enteró y entonces dijo, pues vamos a remover la casa del Barça a ver si todo el mundo lo sabe, porque tenía toda la pinta y olía a que esto había sido cosa de Joan Laporta. Dice, todo pasaba durante este triste lunes que cambiaría para siempre la historia del barcelonismo. Dice también, de forma diligente, Sánchez charla con Reverter y le traslada el grueso del acuerdo al mismo tiempo que le pregunta si estaba al corriente. La respuesta es negativa, porque Joan Laporta llevó de forma personal y silenciosa toda la operación, así que nadie sabe nada. De hecho, ese era el objetivo del presidente, dar a conocer todo el entramado una vez estuviera firmada la renovación de Leo Messi. Aquí pone la tremenda disyuntiva de Ferran Reverter, que es el número 1 de Laporta. Reverter con esa información tiene dos opciones, única y exclusivamente dos: hablar con Joan Laporta o, por lo contrario, hacerlo con quien entonces es el principal avalador de la junta directiva que preside Joan Laporta, José Elías, que puso de su bolsillo casi 40 millones de euros para que el candidato electo acabara siendo máximo dirigente del Barça. O sea, ya entra aquí el dinerito, quien ha puesto el dinero para que Joan Laporta pueda ser presidente, ¿vale? Y es este tal José Elías. Como el presidente de Adaux Remobles no ha sido capaz de hacerse multimillonario con una actitud naif, avisó con un movimiento al director general del Barça que debería estar informado de cualquier tema relevante que pudiera afectar a su aval. O sea, y este era importante y afectaba a su aval. Lo de CVC lo era, y Reverter apostó por marcar su teléfono antes de que el de Laporta. O sea, antes de que llamara a Laporta, prefirió llamar a José Elías, que era el que había puesto el dinerito, ya que se podía ver afectado por eso. Dice, José Elías, avalador de la Junta de Laporta, recibió una llamada clave de Ferran Reverter.
Aquello supuso para el presidente blaugrana una traición, y de hecho era cuestión de tiempo que Ferran dejara de formar parte del organigrama del club, algo que acabó sucediendo a principios de febrero de 2022, cuando presentó la dimisión. Se trataba de una renuncia en diferido porque aquel lunes, cuando metafóricamente cavó su tumba como ejecutivo culé, Elias, al escuchar las condiciones y el contrato que estaba a punto de firmar Laporta con el fondo de inversión auspiciado por Javier Tebas, se enfadó. Evidentemente que se enfadó. Se enfadó tanto que hizo llegar su enorme malestar al presidente del Barça. Tal era su cabreo que le hizo saber que en el caso de que siguiera adelante con CVC, comprometiendo a su manera de entender el dinero de su aval, lo retiraría de forma inmediata. Laporta no pudo más que acatar las órdenes de su avalador si no quería ver comprometida a su vez su presidencia. Y ello suponía decir adiós a la continuidad de Leo Messi, porque el dirigente que quedaba sin la financiación con la que pretendía cumplir su promesa electoral. Laporta lo tenía todo planeado, pero no contó con el movimiento de Florentino Pérez, que acabó afectándole de forma directa, porque Ferran Reverter entendió que antes se debía a quien tan generosa había avalado a quien presidía en la entidad y lo había mantenido todo en secreto. Messi lo intentó hasta el último momento. Dice: Joan Laporta, por un lado, tenía a Jorge Messi viajando a Barcelona y a Leo Messi esperando en Ibiza, pero necesitaba tiempo para intentar explicar que donde dije Diego, digo Diego. Donde dije Diego, digo Diego. Y que la renovación no sería posible. Echó, como es sabio, de forma pública la culpa a CVC, con quien quería pactar, porque firmar suponía hipotecar al club durante 25 años, algo que de todas formas acabó haciéndose por otras vías, aunque sin la renovación de Leo Messi. Desde el entorno del jugador, por supuesto, no entendieron nada, porque todo esto estaba más que pactado. De hecho, Jorge Messi llegó a decirle a Laporta que quería seguir en el Barça a cualquier precio, que no sería nunca un problema económico, pero aquel entonces la decisión ya estaba tomada y tras haber descartado a CVC, Laporta ya no iba a dar marcha atrás. De ahí que desde el punto de vista del futbolista argentino, su no continuidad no solo fuera un tema económico, sino que había algo más. En el fondo, ese final se hizo inevitable porque el presidente no tenía otra salida. Sus errores de cálculo echaron al traste toda su estrategia. Bueno, pues por resumidas cuentas, él sabía que si daba esa información del CVC, José Elías, que era el que había puesto los 40 millones, se iría, ¿vale? Se iría porque, bueno, el contrato era bastante malo y la verdad es que no beneficiaba a los clubs para nada. Y entonces, si él no firmaba el CVC, Leo Messi se iba. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el Barça no firmó el contrato con CVC, se hipotecó por otros medios, pero claro, sin ese dinero no podían renovar a Leo Messi, ¿vale? Entonces, aquí toda una trama que había hecho Joan Laporta y había prometido cosas que no podía prometer, e incluso había pues fastidiado a sus compañeros, porque el número 1 del Barça no lo sabía y el que había puesto el dinero tampoco lo sabía. Quería hacer todo lo posible para mantener a Leo Messi, pero claro, ¿a qué costa? Tenía que hipotecar todo el Barça y aparte mentir a sus compañeros de la directiva para poder renovar a Leo Messi. Creo que Laporta no lo hizo nada bien, tendría que haber sido más claro, haber sido más prudente, haber hablado con sus principales ayudantes, con quien había puesto el dinero, con quien era su número 1 en el Barça, y creo pues que entre todos a lo mejor hubiesen encontrado una solución, creo yo, ¿vale? Porque no era la solución hipotecar, y si ya es de hipotecar el Barça para que se pueda quedar Leo Messi, pero si no lo haces y después lo haces por otra vía, como dicen que se ha hecho, pues la verdad es que estamos en las mismas, pero sin Leo Messi.
Y bueno, todo eso pues por Florentino, que removió toda la mierda. Y bueno, al final pues saltó por donde tenía que saltar. Yo creo que en este caso mucha gente culpará a Florentino, pero creo que en ese caso lo hizo bien. Mira que yo no soy un defensor de Florentino, creo que lo hizo bien. Y creo que era inevitable que saliera eso. Y bueno, Joan Laporta también tengo que decir que prefirió quedarse él en la presidencia y que Leo Messi se fuera. Lo digo más que nada porque algunas palabras de alguna vez que hemos escuchado de Laporta, que haría todo lo que fuera por el Barça, pues a lo mejor Laporta, no sé, si has hipotecado al final el club, a lo mejor tendrías que haber hecho, pues eso, ¿no? Haberte ido tú y que se hubiese quedado Leo Messi. No sé, alguna de estas fórmulas, pero me gustaba decir esta información para que todo el mundo supiera eso, porque ya veis, públicamente, pues dijo que era culpa de CVC. Por otro lado, siempre se ha dicho que la masa salarial y toda la historia esa, y la verdad pues es totalmente distinta a lo que nos han vendido hasta el día de hoy. Quería traeros eso para que todo el mundo estuviera informado y todo el mundo supiera la verdad de la no renovación de Leo Messi. Pues bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like. Y si queréis estar informados de todo lo que ocurre en el Barça y en el fútbol, suscribiros y dar a la campanita. Y nos vemos próximo vídeo.